El enigma de los askenazíes despierta asombro y debate. Los judíos askenazíes figuran entre los grupos étnicos más conocidos y comentados del planeta. Su presencia cultural e intelectual resulta desproporcionada respecto a su número relativo. Desde físicos y psicoanalistas hasta cineastas y pioneros de la era digital, muchos nombres célebres provienen de ese tronco comunitario. Sin embargo, detrás de esa fama persiste una pregunta insistente: ¿quiénes son en realidad los askenazíes? En las últimas décadas, las investigaciones científicas han formulado hipótesis inesperadas que dificultan la clasificación sencilla. El perfil genético de los askenazíes aparece tan complejo y singular que desafía las categorías étnicas convencionales. Su ADN resulta una mezcla o mosaico de componentes procedentes del Levante, de Europa y de otra procedencia menos clara. Surgen entonces interrogantes: ¿por qué se distinguen tan netamente de otros judíos? ¿Por qué aparecen entre ellos mutaciones genéticas poco comunes con tanta frecuencia? ¿Y cómo sucedió que una población relativamente pequeña se convirtió en fuerza intelectual de primer plano durante el siglo XX? El término asociado a ese grupo no es nuevo ni puramente geográfico. La palabra que en textos judíos medievales figura como Ashkenaz remite a una figura mítica, descendiente atribuido de Jafet, hijo de Noé. Con el tiempo ese nombre dejó de señalar a una persona concreta y pasó a denominar territorios de la Europa central, principalmente las tierras que hoy asociamos con Alemania y más tarde con Polonia y Lituania. Los judíos que se establecieron allí desarrollaron una identidad propia. Su lengua, el yidis, se apoyó en dialectos germánicos y al mismo tiempo incorporó vocabulario hebreo y rasgos eslavos. No fue una simple diáspora, surgió un subetno con características culturales y sociales distintivas que se consolidó lejos de la patria ancestral. Para el siglo X, la mayoría de la población judía de Europa occidental y central ya podía considerarse askenazí. Sus costumbres, prácticas religiosas y modos de vida diferían visiblemente de los sefardíes del área mediterránea. Ante nuevos contextos, estas comunidades se adaptaron sin renunciar a su pluralidad interna. Así se configuró lo que algunos autores denominan el código askenazí, un entramado cultural, social y, como se ha descubierto después, genético. La asociación entre Ashkenaz y ciertos pueblos de las estepas complica más el relato. En fuentes medievales judías aparecen alusiones que vinculan el nombre a poblaciones de las grandes llanuras del norte del Mar Negro, a las que las crónicas griegas designaban como escitas. Ese overlay de geografía y etnología antigua contribuyó a convertir el término en un híbrido histórico y legendario. En esa mezcla toma forma la narrativa que explicarían, en parte, influencias que no provendrían únicamente del Levante. Una pieza especialmente controvertida en esa historia es el papel del Kaganato házaro. En los siglos que dominaron amplias extensiones euroasiáticas, la aristocracia házara habría adoptado el judaísmo según relatos árabes y judíos medievales. Fue una posibilidad considerada por la erudición como atípica, pero abundan testimonios que la mencionan. Algunos investigadores sugieren que la desarticulación de aquel estado y las migraciones de parte de su población hacia el oeste pudieron contribuir al origen de la comunidad askenazí. La hipótesis plantea que no toda la ascendencia oriental de los judíos de Europa del Este provendría de poblaciones vinculadas directamente a la diáspora de Jerusalén, sino que una proporción podría derivar de grupos turcos o túrquicos que se convirtieron al judaísmo y se integraron entre eslavos. Los datos genéticos ofrecen atisbos de apoyo a esa visión, al revelar marcadores asociados a poblaciones de la franja esteparia. Cuando ya en el siglo XXI se multiplicaron los estudios genéticos masivos sobre askenazíes, las conclusiones resultaron sorprendentes. La expectativa mayor era encontrar un legado predominantemente cercano al del Levante. Sin embargo, la porción del genoma que apunta al origen semítico masculino resultó ser menor de lo previsto. Solo entre el 10 y el 15% de los linajes masculinos mostraban rasgos claramente vinculados con poblaciones del Levante. El fondo genético predominante aparecía como una mezcla de componentes de Europa Oriental, del arco balcánico y de sustratos túrquicos. Llamó especialmente la atención la frecuencia de un haplogrupo asociado con eslavos y pueblos de la estepa, el haplogrupo R1A. El análisis de las mitocondrias, la línea materna transmitida de madre a hijo, mostró una pauta aún más reveladora. La mayor parte de las mujeres antecesoras de los askenazíes no provenía del Levante. Los genetistas identificaron esencialmente 4 linajes mitocondriales de los cuales derivan casi todos los askenazíes. Esos linajes tienen un origen europeo claro, vinculándose con regiones del norte de Italia y del centro de Europa, y su cronología se sitúa hace aproximadamente 2000 años. El cuadro que se dibuja es el de hombres de origen oriental que llegaron o se asentaron en Europa y que formaron familias con mujeres locales. Aquellas uniones pudieron ser resultado de conversiones voluntarias o de alianzas sociales, pero la impronta genética materna quedó profundamente europea. Esa demografía sugiere un patrón.
pequeñas cohortes migratorias masculinas, ya portadoras de una identidad religiosa judía, que constituyeron comunidades en tierras europeas. Eran tal vez comerciantes, líderes religiosos o refugiados. Al casarse con mujeres locales y transmitir a sus hijos la religión y las costumbres, mantuvieron la continuidad cultural mientras la biología del grupo se europeizaba por vía materna. El proceso fue gradual y se extendió a lo largo de siglos. El resultado fue una población con rasgos culturales y religiosos que remiten al judaísmo antiguo, pero con una base genética fuertemente marcada por la Europa circundante. El yiddish confirma esa historia en su propia estructura. A primera escucha recuerda al alemán, porque su columna vertebral reside en dialectos germánicos de la Alta y Media Alemania. No obstante, el yiddish asimiló vocablos hebreos, fórmulas eslavas y hasta huellas de lenguas romances. No fue un simple dialecto, fue el espejo lingüístico de una comunidad en contacto permanente con varias culturas. Mientras el hebreo clásico se conservaba sobre todo como lengua litúrgica, el yiddish era el habla cotidiana de millones de judíos en Europa Oriental. Esa lengua actuó como un pegamento cultural que permitió la continuidad identitaria aun cuando la comunidad se hallaba en minoría entre pueblos cristianos. La historia de los askenazíes también es la historia de persecuciones recurrentes. A lo largo de los siglos, la comunidad enfrentó expulsiones, pogromos, epidemias, confinamientos en guetos y en el siglo XX, el exterminio masivo. Pese a ello, logró preservar rasgos identitarios, instituciones educativas y redes comunitarias que favorecieron su supervivencia cultural. Curiosamente, la diversidad genética que resultó de sucesivos cruces brindó ventajas biológicas en ciertos contextos epidemiológicos. Un genoma heterogéneo pudo ofrecer mayor resistencia a plagas que diezmaron poblaciones más homogéneas. Así, esa heterogeneidad se comportó, en términos metafóricos, como un escudo evolutivo frente a algunas calamidades. Al mismo tiempo, la historia genética de los askenazíes explica fenómenos médicos específicos. La concentración elevada de ciertas mutaciones hereditarias y la presencia de enfermedades poco frecuentes, como la enfermedad de Tay-Sachs, el síndrome de Bloom, la enfermedad de Gaucher y algunas variantes de cáncer de mama asociadas a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, se relacionan con un efecto de cuello de botella poblacional. Cuando una comunidad se reduce numéricamente y permanece aislada, la gama de genes transmitidos a las generaciones siguientes es limitada. Eso pudo ocurrir en la Europa medieval y explica por qué hoy ciertos trastornos son relativamente más comunes entre los askenazíes. A la vez, esos mismos cambios genéticos han permitido a la investigación rastrear con precisión rutas de migración y difusión. Otro enigma es la desproporcionada presencia de askenazíes entre figuras científicas y culturales del siglo XX. Aunque representan una fracción pequeña de la población mundial, su presencia entre laureados y líderes intelectuales fue notable. Para explicar ese fenómeno se han propuesto dos líneas no excluyentes. Una enfatiza factores biológicos y sugiere que, en comunidades cerradas, pudo operar a lo largo de generaciones una selección indirecta que favoreció rasgos cognitivos. La otra recalca la fuerza de la cultura, el prestigio del estudio, la lectura y la erudición desde la infancia, la centralidad del Talmud y el hábito de la discusión analítica. Lo más plausible es que ambas fuerzas actuaran en sinergia, un potencial genético, sea cual fuere su naturaleza, combinado con una tradición educativa intensa que valoraba el intelecto. La visibilidad y el éxito askenazíes han alimentado, lamentablemente, también prejuicios y teorías conspirativas. A lo largo de la historia se les atribuyeron males y complots, desde acusaciones rituales hasta conspiraciones económicas. Parte de esa hostilidad se explica por la mezcla de segregación y protagonismo social. Comunidades aparte pero con presencia relevante en comercio, finanzas y saber. La falta de comprensión favoreció la construcción de mitos fáciles de creer ante explicaciones sociales complejas. Añadir a ello la singularidad genética detectada por la ciencia solo sirvió a algunos para reforzar estereotipos, aunque la investigación demuestra que esa singularidad es producto de procesos históricos de migración y mezcla. En el mapa contemporáneo, el Estado de Israel ilustra esa heterogeneidad en lo político y en lo genético. Los askenazíes europeos, que llegaron en oleadas durante el siglo XX, desempeñaron un papel central en la fundación y en la organización del nuevo Estado. No obstante, su herencia difiere de la de otros grupos judíos. Los misraíes, procedentes de países árabes, los sefardíes, herederos de la península ibérica, los judíos etíopes o los grupos centroasiáticos con culturas propias. Esa pluralidad crea tensiones sociales y políticas porque, a pesar de hablar de un pueblo común, las raíces, costumbres y perfiles genéticos divergen. Las acusaciones de privilegio hacia askenazíes en Israel deben situarse en esa compleja trama de migraciones, memoria histórica y posiciones sociales.
La persecución contra los askenazíes alcanzó su paroxismo en el siglo XX con el genocidio nazi. El Holocausto se cobró la vida de aproximadamente 6 millones de judíos, entre ellos la mayoría de los askenazíes europeos. El objetivo era no solo matar cuerpos, sino borrar memoria y cultura. Que la lengua, las prácticas y muchas tradiciones sobrevivieran al intento de aniquilamiento constituye, en sí, un testimonio de resistencia. Los nombres de destacados askenazíes aparecen en las páginas de la ciencia, la política y la cultura como símbolos de esa continuidad. Nombres vinculados a revoluciones científicas, a nuevos campos del saber o a producciones culturales influyentes remiten a una herencia colectiva que trascendió fronteras. Esos logros deben leerse tanto como éxitos individuales como frutos de una transmisión comunitaria de valores y hábitos intelectuales. Las implicaciones de los estudios genéticos han trascendido lo académico y a menudo se politizan. Unos utilizan los datos para cuestionar vínculos históricos o derechos colectivos, y otros pretenden reafirmar linajes inmaculados. Sin embargo, la ciencia ofrece un mensaje nítido. Un grupo humano no es una línea pura y continua, sino el resultado de movimientos, mezclas y adaptaciones. Los askenazíes ilustran cómo la confluencia de elementos diversos puede engendrar una identidad nueva y potente. La historia de los judíos askenazíes no es solo una sucesión de migraciones y marcadores genéticos. Es un recorrido de dolor, pérdidas y expulsiones, pero también de conservación cultural y de victorias del espíritu y del conocimiento. Su genoma es, al fin y al cabo, una huella de una larga travesía, no un pasaporte único que fije destinos. Aunque la investigación detecte en su ADN vestigios eslavos, jázaros o europeos, lo esencial permanece. Se trata de una comunidad que supo articularse alrededor de una idea compartida y de memorias colectivas. En ese entrelazamiento reside su paradoja y su grandeza. No se trata de pureza de sangre, sino de fidelidad a una tradición de pensamiento. En cada voz que aún habla yidis, en cada talmud abierto y en cada vela de Shabbat encendida, late no solo un gen, sino 1000 años de camino y de resistencia.